aumento del cortisol, que sería el síndrome de Cushing. ¿Está bien? Entonces, básicamente, como generalidades, la glándula suprarrenal se encuentra en el polo superior de los minocitos, de ambos minocitos, ya pesa entre 8 y 10 gramos, tiene dos partes, ¿ya? Una parte que es la corteza y una parte que es el medio. ¿No ven? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Básicamente la corteza es donde se va a producir o se va a secretar o se va a formar los glucocorticoides. El cortisol, ya, mineralocorticoides también que hemos avanzado, aldosterona, ¿no ven? Y la parte de la médula que va a secretar las catecolaminas, y esto hemos hablado, el feoconocitol. Entonces esto secreta todo lo que la glándula suprarrenal, esos dos campos, ¿me entienden? ¿Quién manda o rige? La CDH, que se secreta en la parte anterior de la hipófisis, dado por la CDH que está en el hipotálamo. Entonces tomando señales positivas para que estimule mediante la CTH a la glándula suprarrenal y este secrete cortisol. Y este cortisol a su vez, ¿qué va a hacer? Va a mandar señales negativas para decir que, bueno, se regule, se detenga, o bien va a mandar señales positivas para que estimule más la formación. Entonces el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿no ves? Eso que es bien importante. ¿Está bien? Ahora, básicamente, ¿cuándo se va a secretar la CDH? Tenemos que tener en cuenta que el cortisol también tiene una hormona de estrés. Entonces, cuando el paciente tiene estrés, sí, estrés psicológico, emocional, también es una hormona contrarreguladora, porque cuando bajan los niveles de glucosa, ¿qué hace? Va a secretar más cortisol. ¿Ya? Entonces, básicamente, en todas estas patologías va a haber la estimulación para la secreción, por lo siguiente, de cortisol. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿hombre? Muy bien. Básicamente, esa es igual una imagen un poco más amplia, donde vemos una capa, la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular y la médula. ¿Lo ven? En la zona glomerular, ¿qué vamos a encontrar o qué se va a secretar? La aldosterona. ¿Qué va a producir la aldosterona, chicos? Pequeños y pequeñas. ¿Qué? La aldosterona. ¿Qué es que carga la aldosterona? ¿Quiénes han expuesto pues? Hiperaldosteronismo. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la reabsorción de qué? De sodio y potasio. Y si absorbe sodio, va a absorber agua. ¿No ven? ¿Y esto qué va a manejar? Gracias. Ya llenó todos, ¿no ven? Ya, muy bien. ¿Esto qué va a producir? Manejo de volúmenes. Bien. Mantiene entonces ¿qué? La presión arterial, estabilizando el líquido interno del organismo. Eso hace la aldosterona, la zona glomerular. Mantiene presión. ¿Está bien? Y la zona reticular va a secretar dihidroergosterona, que va a hacer aumento de la emisión de crecimiento por un lado y por el otro lado ayuda a desencadenar la pubertad. ¿Entiendes? Esta parte nos falta exponer, que te van a dar los otros dos grupos. ¿Ves? Existen varias enfermedades, pero la que más hemos tomado como opción es el síndrome del ovario poliquístico. ¿Está bien? Por eso. Y ahora tenemos que hablar de la zona fascicular, que va a secretar ¿qué? Cortisol. ¿Y el cortisol para qué nos ayuda? ¿O para qué sirve? Es una hormona de estrés que va a hacer, aumenta ¿qué? Los niveles de glucosa, aumenta la lipólisis, aumenta la lipogénesis, interviene también en el desarrollo y crecimiento, ayuda en la formación de proteínas, ¿ya? Y ayuda en el calcio, en el metabolismo. Entonces se dan cuenta que el cortisol no solamente hace una función, ¿ya? De aumentar, no sé, la glucosa, también interviene en la formación de proteínas, desarrollo, lipólisis. ¿Está bien? Entonces todo eso tenemos que nosotros ver ahora. ¿Qué vamos a hacer? El exceso que va a producir y la disminución que va a producir. ¿Está bien? Ahora, hablamos sobre la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal, nuevamente, los glucocorticoides. ¿Qué hacen los glucocorticoides? ¿Qué entendemos sobre los glucocorticoides?
¿Qué es lo primero que se les ocurre? Ya, uno. Allá. Yo, en una inflamatoria, se dan cuenta, ¿no? De que a todos les ponen DEXA. Alguien tiene una contractura muscular con un flojito B más un DEXA. ¿Lo ven? Ya. Alguien está con una amigdalitis subpeni más un DEXA. Se dan cuenta que la DEXA, un película de la DEXA, es un glucocorticoide, entonces es un potente antiinflamatorio. Y le duele su rodillita, le infiltran algunos corticoides. ¿Ven? O bien la señora se va a la farmacia y que le va a dar un analgésico con corticoides. Entonces, encontramos ya que es un potente antiinflamatorio. Ya. Los mineralocorticoides, ya, por otro lado, ¿qué se van a encargar, hablando de la corteza, en mantener el equilibrio de los electrones? Por ende, ¿qué van a mantener? Volumen. A nivel de los andrógenos suprarrenales, como la testosterona, hidrotestosterona, en el desarrollo sexual, la caracterización, y eso nos van a hablar los chicos del síndrome de ovario poliquístico que van a exponer. ¿Está bien? Y a nivel de la médula suprarrenal, las catecolaminas. ¿Y qué catecolaminas son? La adrenalina, la noradrenalina, también llamados aminas o también péptidos bioactivos. ¿En estos en qué se encargan estos? En controlar la vasoconstrucción de los vasos, aumentando la presión. ¿Entienden? Por eso pacientes chocados, ya que tengan choque séptico, que lo van a tener cuando hagan su internado hasta con esos pacientes, van a ver que les administran noradrenalina. ¿Para qué? Para subir la presión. ¿Y con esto qué queremos hacer? Que haya un buen flujo a nivel de los riñones, más que todo. Un buen riñón, que el paciente va a salir. Pero si el riñón no está adecuadamente perfundido, el pronóstico cada vez es peor. ¿Entienden? Entonces, básicamente, estos se encargan de hacer vasoconstrucción, subir las presiones, bajar las presiones, asociado a qué? A los mineralocorticoides. ¿Ya? Eso es básicamente la corteza, la mente. ¿Está bien? Los síndromes, ¿qué van a producir las deficiencias de la glándula suprarrenal? Si hablamos de cortisol, vamos a producir ¿qué enfermedad? La enfermedad de Addison, que es un hipocortisolismo. Puede ser de causa primaria, puede ser de causa secundaria. Si hablamos de causa primaria, el problema está en la glándula. Y si es secundaria, ya. Los síndromes que van a producir una hiperfunción de la glándula suprarrenal, o sea, hipercortisolismo, hablamos del síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario que han expuesto, feocromocitoma o síndrome de Connor, ¿no ve? Y virilización suprarrenal, que nos falta este tema, ¿no ve? Y con eso ya hemos hablado casi la mayoría de los temas o enfermedades relacionadas a la glándula suprarrenal. Para entender un poquito más sobre el cortisol, ya hablando obviamente de los glucocorticoides, tenemos que hablar muy bien del ciclo circadiano. El ciclo circadiano son dos pulsaciones que se dan tanto en la mañana como en la tarde. ¿De qué? De cortisol. En horas de la mañana, primeras horas de la mañana, existe la primera pulsación, que se va a aguantar parte de la mañana, parte de la tarde, hasta que llega ya. Bueno, básicamente a horas de la tarde ya existe una segunda pulsación, ¿entienden? Pero no es tanto como la primera. Y hay momentos de estrés, nosotros nos estresamos, estresamos, no llego a tiempo, o no llego a visita, o a mi trabajo, o me he olvidado algo, me estreso, o no me está llamando, me estreso, ¿dónde estás? O camino por la ceja, olvídate, el estrés terrible, mucho cortisol en el cielo. Eso es real, pasa. Entonces, obviamente, esas pulsaciones de cortisol, cuando tú te estresas, secretas más cortisol. Es lógico. ¿Para qué? Porque tu organismo se está preparando para un evento o un suceso que tú le estás mentalmente produciendo. Entonces, andas más
viendo a todo el mundo que pasa. Entonces, en esos momentos empiezas a dar más cortisol. Ya. Ahora, entrando a la enfermedad ya propiamente de la enfermedad de Addison, donde se caracteriza por una insuficiencia de la glándula suprarrenal, propiamente un hipocortisolismo, que es la definición, se debe a muchas causas. Entre esas causas, ¿cuáles vamos a encontrar? Bueno, antes de eso, la prevalencia. Es muy poco frecuente, sí, no es frecuente. No vamos a encontrar en todas partes Addison como diabéticos, todas partes. Addison no es tan frecuente, claro, sus relaciones 9 por cada 100.000 habitantes. ¿Y a quiénes van a afectar más? A las lamentablemente. La relación, pues, básicamente es 1, 3, 1, 4, o, bueno, aquí está 1, ya, 1, 1, 1, 5, 1, 3. ¿Está bien? La relación. ¿A qué edades con más frecuencia? Entre los 30 y 50 años de edad. Ya son donde se van a encontrar con más frecuencia. Secundario a qué? La mayoría de los casos es de causa autoinmune a nivel mundial. ¿Ya? Pero a nivel de países en desarrollo como nuestro, debemos pensar en tuberculosis. Y de ahí las causas primarias van a ser básicamente autoinmunes, la adrenalitis, autoinmune, la denomina, y en nuestro medio la artritis. Existen otras causas acá, incluso problemas periculares, autoinmune, ya, enfermedad de Addison, degenerativas como la amiloidosis, drogas, el uso de ketoconazol, ¿ya? Infecciones también están analizadas, tuberculosis, VIH, citomegalovir. ¿Secundarias a qué? Hablaríamos de primarias secundarias a falla a nivel de hipófisis, ¿ya? Otras, hemorragias ¿dónde? A nivel de la hipófisis. ¿Cuál sería? Síndrome de postparto, China, ¿ve? Puede neoplasias, procesos neoplásicos, que pueden ser propios de la misma glándula suprarrenal, o puede ser a nivel renal, o puede ser en otro órgano que van a producir metástasis. Entonces, todo esto va a condicionar a qué? A que tenga o produzca esta enfermedad. ¿Está bien? A nivel secundario, bueno, ya les he dicho, la afección va a ser a nivel de la hipófisis. ¿Okay? Entonces, cuando son secundarios, la principal causa puede ser microadenomas, macroadenomas, hemorrágicos como el síndrome de China. ¿Está bien? Esos van a condicionar a que exista una alteración. Aquí está igual, secundarias. También otra forma de causa secundaria, las secundarias, es la retirada de forma brusca de un tratamiento con glucocorticoide. Es lo más frecuente. Nosotros, bueno, ya hablando de un síndrome de Cushing muy aparte, la mayoría de los casos del síndrome de Cushing, ¿cuáles? De manera exógena, por consumo de glucocorticoides. Hasta ahí está bien, es el síndrome de Cushing. Pero nosotros tenemos a este paciente con Cushing, no le podemos suspender. Has hecho un muy buen interrogatorio, está bien, te dice que está tomando su, no sé, su prednisona, su Dexa, que le inyecta cada semana o cada día. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Bajar gradualmente para evitar que un efecto como un hipocortisolismo también se va gradualmente. Los glucocorticoides son muy buenos medicamentos, ya tienen muy buen efecto antiinflamatorio y ayudan hacia todo. El problema radica en que nosotros como médicos no lo sabemos usar o lo usamos inadecuadamente. Un corticoide en un buen médico va a ser muy buen médico, porque tú sabes cuándo le vas a administrar, cuánto y hasta dónde puede dar. No le puedes administrar todavía el corticoide, donde le vas a condicionar a qué? A Cushing. Y Cushing que te va a producir hiperglucemia, diabetes, osteoporosis, que luego vamos a avanzar. Entonces estás perjudicando desde ahí. Pero si le das pulsaciones de glucocorticoides, que se lleva 1, 2, 3 días o una semana, y vas bajando gradualmente, entonces no va a haber ningún efecto que el paciente lo está bien.
papás, con reumatismo, qué sé yo, que necesitan sí o sí corticoides y no puedes quitar. Entonces usamos dosis bajas. O usamos corticoides que no tengan tantos efectos nocivos como los principales. Ahí forzamos a aspirina. Por supuesto, a veces limita, pero tenemos esa opción. ¿Y en qué me pasa? Hoy me pacientes con lupus, me pacientes con vasculitis. Ellos necesitan crónicamente también. Y bueno, también hay de causas terciarias, ya que estaremos hablando de hipocalemia, que son muy poco frecuentes. Bueno, aquí encontramos un paciente que está, bueno, una foto no muy bien tomada, no hay mucho contraste, pero en teoría es un paciente con hiperpigmentación. Está bien hiperpigmentado, la lengua hay sectores de hiperpigmentación, la mucosa bucal igual hay hiperpigmentación, la cara igual, zonas expuestas al sol están hiperpigmentadas, ya, pliegues, ya. También, todo eso que te condiciona. Hiperpigmentación, tenemos que, bueno, pensar en nuestros diagnósticos posibles antes. Y así va a venir el paciente. Hiperpigmentado, el grito. Pero no va a ser pues porque en una semana se ha puesto de ese color. Son meses que pasa. Hasta que, bueno, el paciente ya no más. Porque en la clínica del paciente con Addison no solo va a ser hiperpigmentación, es un paciente anoréxico, pérdida de peso, debilidad. Y el paciente no va a venir con el grito y voy a ir, no es lo último que tiene el médico, van a todas partes. Lo van a traer quién, los familiares, porque se ha desvanecido, se ha desmayado. Y vienen a tu consulta o emergencias y empiezas a preguntar, ¿por qué está de este color? No, a través del tiempo. Él no es de ese color, pero en los últimos meses se ha vuelto así. Ha perdido peso, ya no come, vomita. Entonces todo te da para Addison, lógicamente. Entonces nosotros tenemos que pensar dos posibilidades. La más frecuente, sí, pero en el sentido eso sube o baja, ya y sube la dosis. Entonces tenemos nuestras posibilidades. ¿Ya? Por ejemplo, en mi experiencia clínica, ¿ya? ¿Qué tenemos pacientes con Addison? No he tenido muchos, 7 pacientes con Addison, contados, muchos. Me llama la atención que la mayoría, 5 son hombres, no tienen relación con la literatura, pero sí de esos, 5 son ya varones y son de causa infecciosa. Antecedentes de los papás que han tenido los ha venido, han estado en una familia con tuberculosis. 1, 2 han hecho tratamiento y otros han ido asociados con otras enfermedades, como el mal de Bob. ¿Qué es el mal de Bob? Mal de Bob. Es una tuberculosis extraocular a nivel de la columna. Ese paciente. Entonces pasa. Y pues son pacientes también en el aspecto epidemiológico de bajos recursos, que viven en provincia, que viven en campo, zona agricultora, porque hay siempre lugar. Y la tuberculosis, ¿cuál es la prevención para la tuberculosis? Porque ten en cuenta que todos tenemos la vacuna, la BCG, la BCG que previene. ¿Qué? Formas graves, pulmonares, pulmonares. Pero ya tenemos que la vacuna BCG que tiene su composición.
erradicado la tuberculosis. Y ellos han dicho, sí, hemos erradicado, sí, ya no la tuberculosis. Es una enfermedad de países pobres, África subsahariana. Y sí, nosotros habíamos anunciado los siguientes. Pero ¿por qué ha brotado otra vez la tuberculosis a nivel mundial? ¿Por qué? Bien. ¿Alguien me entiende? ¿Por qué? No. Tiene que ver con un virus que es el virus de la inmunodeficiencia. El VIH, ¿qué hace? Inmunodeprime tus defensas, que son los CD4, los anula, incluye C, por debajo de 200 ya se considera HPAS. Nosotros normalmente manejamos entre 440 y 500 a la vida, nuestro CD4 es una persona normal, desde el estado de defensa, puede estar con un paciente que está con tuberculosis, temporal, todo eso no le va a contener mucho, pero su defensa está bien. Pero ¿qué pasa con los pacientes con VIH? ¿Ya? Empieza el mismo virus a destruir tus defensas hasta llegar a un punto por debajo de 200, 150, 100. Y en ese momento ya el paciente está terminando así, donde es vulnerable a todo. ¿Ya? Cualquier bacteria o virus le hace estar. Sí, por eso el VIH no te va a matar, te mata en la gente que está produciendo enfermedad. Y ahí es donde empieza el brote de la tuberculosis. Entonces, de que ellos no tenían nada, pues empezaron los brotes de tuberculosis en pacientes con VIH. ¿Entienden? Entonces, pues allá no sirve hacerse la prueba de la PPD, la que tienes que ver el árbol. O sea, a nosotros, siempre va a ser algo. Te pincha y vas, ¿qué es reacción? En cambio, para nosotros no sirve ese estudio. Si vas a Estados Unidos a quieren ver eso y tienes tuberculosis, te hacen pero ellos en su esquema de vacunación no existe la BCG. ¿Está bien? Pero bueno, entramos en nuestro medio, entonces nos hablamos de tuberculosis de manera extrapulmonar y afecta a cualquier parte. Si entre sus diagnósticos ustedes no pueden encontrar un diagnóstico porque no encuentran, no es el diagnóstico adecuado, entonces tienen que pensar en tuberculosis. Pacientes con infecciones urinarias, se han ido por toda la parte, por todo el arco, miles de médicos y no se curan de su infección urinaria, pero ahí le piden ya vacilos que piden orina, digo, y da positivo. En embargo, estaban simplemente en una tuberculosis renal. ¿Está bien? Piensen en eso. Entonces, otra vez, las causas de insuficiencia, para que no se olvide, autoinmunes esporádicas, ya no son muy frecuentes, bueno, en nuestro medio no tanto, sino naturales, infecciones micobacterias tuberculosis, es la principal, citomegavirus, VIH, ya, únicas, citoplasmosis, toxicomitosis, blastocitosis, ya, enfermedades administrativas, amilosis, hemocromatosis, hemorragias, infartos suprarrenales también, sepsis, traumas de anticoagulantes, síndrome antifosfolipídico también. Iatrogénicas, ¿a quiénes se refieren? A cirugías, ¿no? Puede ser porque tienen un adenoma en la glándula suprarrenal, anexipado, neoplásicos, ya les hablaba, metástasis, colon, estómago, mama, pulmón, pueden llegar. Ya congénitas muy pocas. Fármacos, conazol, ya, fenitoína, ya que también usamos bastante, pero se dan cuenta que los antibióticos pueden llegar a producir. Está bien, en las pero autoinmunes, tuberculosis en nuestro medio, ya, y fármacos son las más frecuentes. ¿Está bien? La clínica, ¿cómo va a estar el paciente con ARIS? Es un paciente anoréxico, delgado, débil, ya, que va a tener una hiperpigmentación,
¿Qué más? ¿Qué dice aquí? Hipotensión arterial. Sí, el examen físico va a ser hipotenso, el paciente de presiones bajas. Va a tener áreas de hipopigmentación o vitiligo, que no es adecuado. Va a haber una disminución del vello axilar, ya, anorexia, el paciente no come, ya, vómitos, ocasionalmente diarrea, ya va a haber disminución del vello púbico, debilidad muscular, pigmentación, no solamente de la carita, sino de las principales, ¿no? Siempre tienen que ver en este paciente la mucosa gingival, la boca con su barra lengua, y de si ven una hiperpigmentación, ya está su diagnóstico. Ya les he dicho, el diagnóstico clínico es bien importante, 95% es tu diagnóstico. No espere el laboratorio. No, ¿qué me va a decir el profesor? ¿Cómo está el tono? Paciente, entiendan eso. Si tiene hiperpigmentación y toda esta clínica, bien. ¿Está bien? Inmunológico grupo, les dicen los estudios saldrán en escalas donde han sacado porcentajes. ¿Entienden? En medicina nada es subjetivo, todo es objetivo. Y bueno, características de síntomas que el paciente te dice, doctor, tengo debilidad y cansancio, casi el 100% de los pacientes. Doctor, tengo algo, bueno, tengo anorexia, no puedo comer, no tengo hambre, 100%. Signos gastrointestinales, diarrea y estreñimiento, igual, porcentaje alto, ¿me entienden? Náuseas, se asocian igual, porcentaje alto. Vómitos, náuseas y vómitos. Estreñimiento, porcentaje bajo, dolor abdominal va bajando, diarrea va bajando, ya ansias de sangre, ingesta de sal, igual, porcentaje bajito, mareo postular bajito, dolores musculares bajos. Y signos, cosas que tú puedes ver en el paciente, ya que puedes identificar pérdida de peso, porque son pacientes con un índice bajo, hiperpigmentación que lo puedes ver, ya hipotensión, en la mayoría, que es un 94, zonas de vitiligo, no todos, pero hay, ya, y clasificaciones auriculares según la ecocardiografía, muy bien. Pero el común denominador son debilidad, anorexia, síntomas gastrointestinales, ya, hasta náuseas, pérdida de peso, hiperpigmentación, hipotensión. Así bien, ¿está bien? Y bueno, hablamos de las H entonces, las H, acuérdense de las 5, 6 H. Va a haber, todos va a estar bajo en el H. Va a estar hipotenso, va a tener hiponatremia, va a tener hipotensión. Pero va a haber dos hipers, que son la hiperpigmentación por aumento de la ACTH y va a haber la hiperpotasemia. Ya, después todo es bajo. Y bueno, entonces aquí hay unas imágenes igual, donde hay la hiperpigmentación, pérdida del vello, ya, hiperpigmentación de la mucosa, pero no solamente va a afectar la línea mineralocorticoide, también va a afectar la línea mineralocorticoide, va a afectar la déficit de andrógenos. ¿Qué va a pasar? Si hay una disminución de los glucocorticoides, el paciente que va a tener fatiga, debilidad muscular, pérdida de peso y mialgia. A nivel del mineralocorticoide, hipotensión, náuseas y dolor abdominal, eso justifica. Y a nivel de disminución de andrógenos, pérdida de único, pubiana, perdón, axilar, disminución del líbido, o principalmente de la mujer. La frecuencia dice la mujer, pero es posible. Ahora, existe la insuficiencia suprarrenal secundaria, porque todos nos han dicho que es la primaria. En la secundaria va a haber lo mismo, ya, pero va a estar asociada con otras causas más, porque obviamente si hablamos de secundaria, el problema está en la hipófisis. Y no solamente va a afectar la línea ya de la ACTH cortisol, ¿entienden? Va a estar afectado otras líneas, puede estar afección a nivel de hormonas tiroideas, puede estar afectado a nivel de la hormona de crecimiento, la prolactina, y eso nos hablamos en las clases, un microadenoma versus macroadenoma. Pero ¿qué va a ser la caracterización o la diferenciación entre una insuficiencia suprarrenal secundaria versus una primaria?
básicamente va a ser la pigmentación. ¿Ya? ¿Por qué? Ellos en la insuficiencia secundaria no va a haber hiperpigmentación. Va a tener toda la clínica, hipotenso, ¿ya? Va a tener hipoglucemia, va a tener hiponatremia, pero no va a haber hiperpigmentación, porque en la secundaria, vamos a considerar para que me entiendan, en la primaria va a haber una disminución de qué? De cortisol, y por ende la CTH va a estar elevada. Y si hablamos de secundaria, va a haber disminución de cortisol y la CTH va a estar disminuida, no va a estar elevada, porque el problema se está haciendo. Entonces, como no va a haber ACTH, pues porque no está elevado, no va a haber elevación de ACTH, no va a haber hiperpigmentación, porque la ACTH, por su relación con la MSH, que sería la hormona melanocítica, aumenta los niveles de hiperpigmentación. Por eso, en una primaria, como la ACTH está elevada y su similitud con la hormona que estimula los melanocitos, existe la hiperpigmentación. En la secundaria no hay elevación de ACTH, por ende no va a haber la hiperpigmentación. ¿Estamos bien? ¿Me han entendido? Eso es igual, ¿lo ven? Básicamente, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Primaria, cortisol bajo y ACTH elevado. Secundario, cortisol bajo, ACTH bajo. Es lo que tienen que encontrar. Diagnóstico. ¿Qué vamos a pedir en un paciente con enfermedad de Addison? ¿Qué pedimos? Cortisol, ¿qué más? ACTH. Obviamente, tenemos que pedir el cortisol, ¿ya? Y la ACTH, los dos, porque uno va a estar disminuyendo y el otro tiene que estar aumentando. ¿Ya? Hay diversas maneras de pedir el cortisol, pero no puedes pedir un cortisol a las 12 o que le tomen la noche a mediodía. ¿Por qué? Por el ciclo circadiano. Tienes que pedir cortisol AM, que sería a las 8, y cortisol PM a las 9 de la mañana. ¿Ya? Porque quieres ver los niveles de cortisol en ese momento, porque sabes que va a haber una secreción. Y tu ACTH elevado, porque tienen que estimular. Pero digamos, hay fallas, porque obviamente se puede expresar el paciente. ¿Quién no? Cuando a ustedes les toman una muestra y les inyectan, nos da miedo. Pero son fáciles indicados. La inyección intramuscular cada día o cada 12 horas. Pero cuando nosotros somos los pacientes, nos da miedo que nos inyecten, que nos administren, no sé, o que hagan un procedimiento de nosotros, nos da miedo, incluso que nos hagan una ecografía. Es decir, entonces eso causa estrés. Entonces, estrés que va a condicionar aquí, aquí puede haber errores. Entonces, para eso que se pide el cortisol urinario, en orina, 24 horas, o el cortisol en salida nocturna. Entonces, con eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. También podemos pedir algunos estímulos, pruebas de estimulación con ACTH, ¿ya? Que se usa, pero no es tan común, ¿ya? Pero está acá, la que se va a los niños. Y luego existía hace unos años atrás la prueba de hipoglucemia insulínica. Esta prueba es muy accesible, pero ya no se utiliza. ¿Por qué? Tienes que llevar o condicionar al paciente a un coma hipoglucémico. ¿Y en qué radica esto? O sea, le van con la insulina hasta que el paciente llegue con hipoglucemia. Y si nosotros hablamos de la hipoglucemia, tiene sus fases, sus estadios, etapa 1, 2, 3. En etapa 1, síntomas aneméricos, en etapa 2, se asocian los síntomas alérgicos con los síntomas neuroglucopénicos, y en etapa 3 que está en una hipoglucemia, es decir, inconsciente, está en coma. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Si está en coma, el organismo, ¿qué va a botar? Cortisol.
sodio, entonces uno ve una contrarregulador. Si bajan los niveles de glucosa, automáticamente tu organismo se toma más glucosa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quieren hacer con esto? Que ahí está la respuesta. Entonces, en ese momento que hacen medir los niveles de glucosa, pero muy legal, nos llegaron con el glucemia. Felizmente ya no se hace, ya, pero están en la literatura y hay para que lo tomen en cuenta. ¿Okay? En el análisis bioquímico laboratorial, muy aparte de ver el perfil cortisol ACTH, tenemos que ver también alteraciones electrolíticas. Ya, perdón. ¿Qué vamos a ver? Básicamente el 98% de los pacientes que vienen con enfermedad de Addison probable o sospechoso tienen alteraciones ya de electrolitos. ¿Qué van a tener? Una hiponatremia por el efecto del mineralocorticoide. Va a haber una hiperpotasemia por efecto del mineralocorticoide. Absorbe más sodio, elimina más sodio y absorbe más. Ya va a haber una hipercalcemia, aumento de calcio, pero no va a ser tan frecuente. Va a haber una elevación del urea, ya. Va a haber anemia, menos de la mitad, y eosinofilia. Pero los datos más importantes: va a haber alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipocloремia, hipertensión. Entonces, igual las H. Pruebas de imagen, ¿qué podemos encontrar? ¿O qué podemos predecir? Una ESO, una placa de rayos X, o bien encontrar pedir una tomografía. Básicamente va a ser para localizar alguna alteración, alguna calcificación en la glándula suprarrenal que condicione a qué? A una adrenalitis, a una calcificación secundaria en proceso infeccioso como la tuberculosis. Nos serviría para eso. A nivel pulmonar, para ver alguna metástasis, y la resonancia, ¿para qué? Para ver si hay un problema a nivel de lisosis. Estarías hablando de una adicción de causa más no. Este es un algoritmo diagnóstico, ¿ya? Básicamente de pacientes con sospecha de insuficiencia suprarrenal. ¿Qué tienes que pedir? ACTH, ya, cortisol 6. Si están normales, o el descarte, está normal, no es otra causa. Pero si tienes un cortisol bajo y una ACTH alta, ahora lo que tienes es diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. Y si hablas de insuficiencia suprarrenal, ya sea secundaria o terciaria, como la nicotina de cortisol, baja, la ACTH baja, ¿entienden? Y puedes hacer un test de estimulación con la CLH para ver si es terciaria o es secundaria, ¿entienden? Pero es muy poco probable, ya básicamente no es la frecuencia. Y bueno, existen otras variantes con estimulación con la CTH, ¿está bien? Bueno, punto aparte, hablemos de las potencias de los corticoides. Básicamente igual, les comentaba en la total. ¿Cuál es la potencia de los glucocorticoides que conoces? Porque hablar de una hidrocortisona versus una dexametasona tiene su diferencia, ya sea por la actividad glucocorticoide o por la actividad mineralocorticoide. Y no solo incluye estos dos, también incluye la vitamina. Ya, dosis equivalentes. Entonces, la hidrocortisona es el más parecido a la cortisona. Hay cortisona a nivel mundial, sí, pero en Bolivia no tenemos la cortisona. Y se ve, la cortisona tiene una actividad glucocorticoide antiinflamatoria de cuánto? 0,8. Y mineralocorticoide de 0,8, que es la que más se va a aparecer, va a ser la hidrocortisona 1,1. Pero si hablamos de la prednisona va a ser una actividad glucocorticoide de 4 y una mineralocorticoide de 0,8, la de 4. Si hacemos una diferenciación con la dexametasona, la dexa tiene una actividad glucocorticoidea de 30 y nada de mineralocorticoide. Tiempo de vida, 70.